Y tenemos otra invitadaza, Violeta, también que nos da gusto a propósito de toda esta campaña tremenda que tenemos. No, inició con TV Azteca, pero pues hizo metástasis y ya se expandió prácticamente a todos los medios corporativos del país, Violeta, pero ya tenemos aquí a nuestra invitada. Sí, Ernesto, pues después de haber escuchado a la doctora Elvira Concheiro, estamos muy contentos y agradecidos de escuchar también a la doctora Rosa María Torres, que ya es rectora de la Universidad Pedagógica Nacional y es doctora en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, doctora Rosa María. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por estar aquí en este noticiario Momentum. Bienvenida. Buenos días, buenos días. Buenos Muchas días. gracias por la invitación. Gracias, rectora, gracias por tomarnos la llamada. Pues esta campaña que está, pero a todo lo que da en el país y que sigue siendo tendencia, incluso alcanzó a otros países, particularmente de América Latina, haciendo extensiva esta campaña del virus que llegó para quedarse. Y bueno, pues es poco el tiempo que hemos tenido los medios de comunicación y periodistas hasta que se desató esta campaña de empezar a revisar estos libros, estos textos. Pero ¿cuál es su primer impresión de esta campaña? ¿A qué obedece? ¿Y cuál es la valoración que ustedes tienen de estos libros de texto gratuitos de la SEP, doctora? Sí, bueno, quizás primero habría que establecer un poco de historia, ¿no? O sea, en realidad desde el surgimiento en 1959 de los libros de texto, la polémica ha sido justo esta que hoy se vuelve a situar, claro, con otros personajes, con digamos, otro proceso distinto, pero ya desde que Martín Luis Guzmán fue el encargado de hacer los libros de texto, hubo una polémica justamente en temas muy parecidos a los que están apareciendo en este momento. Es el caso de las familias, ¿no? O sea, el papel de los padres y las madres de familia en este momento. En este momento nosotros decimos las familias, porque las familias realmente abarcan a los monoparentales, en fin, abarcan a una diversidad que hoy en el mundo existe de las familias, pero también a otra cuestión, la laicidad incluso fue cuestionada, el asunto de la injerencia ideológica a partir de los libros del régimen en el gobierno, en fin, se reavivan este tipo de cosas. Y Martín Luis Guzmán era muy claro, ¿no? Lo que nos importa es las libertades, ¿no? Ahí él era un liberal consagrado y decía, a nosotros lo que nos importa son las libertades. Y creo que es también esta discusión la que se vuelve a poner en la mesa, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de nación y por qué la educación es tan importante también para el proyecto de nación? Evidentemente, los libros de texto, estos libros de texto, ¿no? La familia del libro nueva de libros de texto, mantienen una relación distinta porque pertenecen a un paradigma educativo diferente, del cual los maestros ya han sido informados prácticamente durante un año en los consejos técnicos escolares. Uno se preguntará, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces tanto ruido alrededor? Bueno, porque en efecto hay posiciones distintas en una sociedad y es muy importante decir que los libros de texto mantienen una relación de contenido y con la experiencia de los docentes con una precisión que yo sí quisiera hacer en este momento. Estos libros de texto en particular, ¿sí? Reconocen el profesionalismo de los docentes. Es decir, no es una guía para que los maestros operen el plan de estudios. Es un libro para que los maestros analicen y armen pedagogía y didáctica al interior de las aulas, al interior de la escuela y en la comunidad. Esta es una característica que creo que hay que decir y que creo que hay que establecer, porque plantea otra lógica distinta a pensar que el maestro lo único que es un instrumento de algo que otros pensaron, sino que es partícipe de su propio desarrollo, de su propia propuesta pedagógica y de su propia propuesta didáctica. De ahí que en el plan de estudios exista la idea de autonomía profesional del magisterio, ¿no? O sea, lo que hay es un reconocimiento a que los maestros
tienen una experiencia, pero no solamente una experiencia, un saber práctico que adquirieron incluso desde las normales y que se fue consolidando a lo largo de todo un proceso en su experiencia profesional. En ese sentido, bueno, esta polémica, que no es mala, o sea, yo la verdad es que creo que toda polémica abre a la sociedad un plano interesante. Lo que creo que sí digamos, personalmente para mí criticable, es que se llegue a extremos como casi decir que se destruyan las páginas, que llamar a la destrucción de un libro, me parece la aberración más extrema, ¿no? O sea, ni siquiera ahora sí que frente al libro de Mi lucha, uno de Hitler, se atrevería a semejante cosa, ¿no? O sea, tiene argumenta en contra del contenido, argumenta por qué no debería ser esa posición, por ejemplo, de Hitler, pero sí que tiene todos estos elementos que tienen los maestros, que tienen las escuelas, que tienen los niños, que tienen los padres de familia y las madres de familia y todas los que son el entorno del sujeto, de los niños, niñas y adolescentes, que pueden verdaderamente plantearse críticamente, que eso es lo que está buscando el plan de estudio. Un análisis crítico, un pensamiento crítico, una unicidad en la diversidad. Respeto a lo diverso me parece que es una cuestión fundamental. Entonces, los libros de texto no están aislados. Los libros de texto están en relación a un plan de estudios, a unos programas sintéticos, a un trabajo del maestro como programas analíticos y a unos libros de texto que lo que proporcionan fundamentalmente son propuestas para que el maestro las recree, las resignifique, las establezca, las contextualice, las rearme, porque cada escuela y cada realidad son distintas. Y en ese sentido, bueno, hay una riqueza en este planteamiento que me parece que es muy importante. Muchas gracias, doctora Rosa María. Una cuestión aquí importante que Sí. estamos viendo en los libros. Vemos que en todos los grados hay un sentido de construir comunidad. Eso lo platicábamos ahorita con la doctora Elvira Concheiro, desde el aula, como usted nos dice, de la escuela y la comunidad. Y eso vemos y lo están traduciendo la oposición como comunismo. Entonces, eso nos gustaría también que lo pudiéramos aquí, ya lo debatimos o ya lo platicamos con la doctora Elvira Concheiro desde el concepto de lo que implica y la historia del comunismo, pero sí desde el punto de vista pedagógico, ¿qué implica en esta nueva escuela mexicana construir esta comunidad desde el aula y en estos otros niveles la comunidad? Yo creo que hay varias dimensiones de por qué construir la comunidad. Primero, porque venimos de un proceso, no solamente de la pandemia, que ya eso ha marcado a la humanidad. Esta discusión no es una discusión en México. A nivel internacional, después de la pandemia, la gran pregunta es qué tipo de escuela necesita el mundo. Vamos, o sea, ¿es esta la escuela que necesitamos o necesitamos otra escuela, ¿no? Esta discusión nos ha llevado a un asunto fundamental, empezar a discutir por qué caímos en el individualismo, en la incapacidad de la solidaridad, en la falta verdaderamente de ver al otro, ¿no? De entender la otredad, de entender al diferente, de trabajar con aquello que lacera la humanidad. O sea, los feminicidios, la muerte, los asesinatos, la violencia en general, el hecho de que las migraciones, ¿no? Incontrolables frente a un problema tanto de guerra por los desplazados, como aquel tipo de cuestiones que tienen que ver fundamental y sustantivamente con la sobrevivencia de las personas, ¿no? Entonces, cuando vemos todo este panorama y cuando vemos también el resurgimiento de las derechas recalcitrantes, porque eso no hay que negarlo, en todo el mundo han resurgido. Y sabemos lo que es venir de la noche oscura de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la humanidad lo sabe. Esto no es un asunto que solamente toque a unos, nos toca a todos, nos toca a la humanidad en su conjunto. Cuando vemos esto, en el mundo en general se empezó a dar una discusión. ¿Qué pasa con esto de lo común? Lo común existe, está ahí, simplemente hay que transmitirlo.
¿O hay que empezar a construir también lo común? ¿Y quiénes construyen lo común? ¿Desde dónde se construye lo común? ¿Quiénes tienen que participar en todo esto? ¿No? Y pensamos que tiene que participar todo el mundo, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ¿no? Adultos mayores, todo el mundo tiene que participar en este tipo de discusiones. Y de ahí que la comunidad sea también central en este sentido, ¿no? Y la comunidad no está solamente en lo rural, está también en las colonias, está en los barrios, está en todos los lugares y está desarmada en su tejido social, porque esto es a lo que nos ha conducido una sociedad donde la idea de solidaridad, donde la idea, digamos, del trabajo en lo común, del desarrollo de lo humano, ¿no? De la humanidad como tal, se había perdido. Y se ha perdido por muchísimas razones. No podemos entrar a profundidad en esto, pero quiero dejarlo asentado porque me parece que es fundamental. En este sentido, lo que está de base es reconocer ese plano, pero hay otro plano también muy importante, los vulnerables, ¿no? O sea, la idea de comunidad llama también a ver a los vulnerables, ¿no? A los que viven en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque somos una sociedad igualitaria, somos una sociedad desigual en el mundo y América Latina en particular es el continente con más desigualdad. ¿Sí? Entonces, estamos ante una situación de ese tipo y tenemos que hacernos cargo. El punto es cómo los ciudadanos nos hacemos cargo de este asunto, cómo las instituciones se hacen cargo de este asunto, cómo los gobiernos se hacen cargo de este asunto. Y esta no debería ser los libros de texto, los planes de estudio, los programas, no deberían ser solamente situaciones de un gobierno. Tiene que ser una política de Estado. Entonces tiene que participar el conjunto de la sociedad en discutir, en aclarar, en preguntar, en saber, ¿no? Y ese punto también es muy importante en lo comunitario, digamos, ¿no? Porque la comunidad no es solo el nosotros, los que nos identificamos como un grupo, ¿no? Somos todos y todas, ¿no? En ese sentido, me parece que hay un elemento fundamental de la comunidad, ¿no? No eso que nos preguntamos, lo dijimos en una entrevista que nos hicieron también la jornada, pero lo quiero traer a colación. Cuando una escuela es desmantelada, o sea, se mete la gente a robar la escuela, ¿no? Y se llevan las cosas, no una vez, ni dos veces, ni tres veces, sino 5 veces. Escuelas que fueron saqueadas 5 veces. Quiere decir que se ha abierto una brecha entre la sociedad, ¿no? Entre el entorno y la escuela. Que ni siquiera se puede reconocer la gente en esos bienes como bienes públicos. La comunidad no ve a esa escuela como propia, como bien público, como algo que ha sido parte de ellos y que les pertenece. Y eso creo que también atiende a esta idea de poner en el centro a la comunidad, como también se pone en el centro el interés de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque se les ve como sujetos. Gracias, gracias, doctora. Doctora Rosa María Torres, rectora de la Universidad Nacional Pedagógica, dígame para ir cerrando, esta campaña ahorita sigue subiendo de tono. De hecho, ya la gobernadora de Chihuahua pues ha dicho que va a impedir la distribución de los libros ahí en Chihuahua. Unas barbaridades, unas reacciones que pues, se queda uno estupefacto de ver estas reacciones. Para la audiencia que le está escuchando, ¿qué tiene de comunista estos textos? Y si tuviera algo de eso, de este comunismo tan estigmatizado, ¿qué tiene de malo? Y primero yo creo que habría que plantear que están trayendo casi un fantasma que me parece terrible, me parece realmente terrible, me parece Es, un fantasma, una estigmatización sobre una concepción de mundo, ¿no? O sea, yo creo que allá hay una concepción de mundo, hay una historia además de la construcción, no quiero entrar en eso porque sé que la doctora Concheiro ya lo hizo, pero quiero sí
plantear que en lo educativo también ha habido un debate, y no solamente por parte del comunismo, sino por parte de muchas ideologías, muchos planteamientos políticos, muchas perspectivas de sociedad, porque eso es lo que es esto, no nada más es ideología, es un proyecto político, es un proyecto de sociedad, es un cambio fundamental, ¿no? Cuando dice uno, aquí hay algo de comunismo, y lo basan en el asunto de que hay una cita al marxismo o hay una cita o se hace una referencia concreta a las luchas específicas para los maestros, no para los niños, que eso también tiene que quedar muy claro. Se hace una referencia a las luchas importantes en las que ha participado el magisterio, porque lo ha hecho, o sea, lo ha hecho en muchos sentidos. Casualmente en Chihuahua, ¿no? En Chihuahua ha habido luchas muy importantes justo del magisterio. Yo creo que lo que se está planteando es no un asunto desde el comunismo. Sí que no hay que negarlo, que hay un pensamiento también comunitario, y yo no me atrevería a negar nada de eso porque no me parece ni correcto, o sea, como también está todo el asunto de freiriano, y está todo el asunto freinetiano, hay abrevamos de muchas cosas. Está Amartya Sen, Marta Nussbaum, ¿no? Con sus perspectivas de las capacidades humanas, el desarrollo humano, está la interculturalidad crítica. Es decir, nada más hay que ver hay que ver los libros y vean todas las referencias que están ahí trabajándose, porque se está construyendo una nueva mirada del planteamiento. Y si el comunismo es parte de eso, es un asunto porque somos parte de una sociedad y de una historia. No podemos tampoco negar todo el proceso histórico de la propia construcción de lo educativo, ni en nuestro país, pero insisto, en el mundo, ¿eh? Lo que está de base es también los intereses comerciales. Y eso hay que decirlo clara y abiertamente, porque si no, no nos entendemos. Los intereses comerciales, dijo, rectora. Sí, comerciales. Comerciales de todo tipo, ¿eh? ¿Comerciales en qué sentido? Las editoriales tienen un juego muy fuerte en todo esto. Hoy, cuando aparecen los libros de texto de secundaria, ¿sí? Bueno, hay un mercado en la secundaria impresionante, ¿eh? O sea, los papás son capaces de cualquier cosa con tal de que sus hijos tengan los libros. Hoy el gobierno se los va a ofrecer de manera gratuita, como en el 60 se los ofreció para la primaria. Y también habrá libros para preescolar, en este momento serán reediciones, pero pronto estarán los nuevos libros, y así se irá avanzando, porque la importancia de lo que no están señalando algunos que critican este planteamiento es dos cosas. Los libros son gratuitos, ¿no? Y son obligatorios. No son solamente gratuitos, o sea, hay una ley que establece que los libros se tienen que llevar en las escuelas porque hay una acción, digamos, del Estado, ahí sí, ¿no? Que respalda la posibilidad de que todos tengan acceso al conocimiento. Y eso es un derecho, no es un asunto que se escamotea, no es un asunto que se discute. Distinto es decir, bueno, tiene este error o este otro. Bueno, pues sí, discutámoslo, debatámoslo y corrijámoslo. ¿Cuál es el problema? ¿No? O sea, yo creo que ahí no está el problema. La discusión está en intereses comerciales, en perspectivas de nación distintas, ¿sí? Y creo que también en intereses particulares que no se dicen de todo, de querer volver a entender a la familia como el lugar único y exclusivo, cuando no lo ha sido desde hace muchos años en México, de trabajo pedagógico. Son los maestros los que hacen un trabajo pedagógico sustantivo, y también una desconfianza hacia los maestros. Yo lo quiero decir claramente, ¿no? O sea, la elaboración de estos libros fue por maestros normalistas, por maestros de la Universidad Pedagógica, por maestros de otras instituciones, se revisó por especialistas, participaron algunos, no estos especialistas que ahora dicen yo no participé, sí, ellos no a lo mejor, pero otros especialistas sí participaron. ¿Qué es lo que está ahí también de base, me parece? La idea de los maestros, ¿cómo los maestros van a decir que tiene que hacerse en educación? Es en el fondo una especie de
desprecio sobre la formación de un profesional. Ellos son tan profesionales como yo que me formé en la UNAM. Sí, o sea, tienen tanto conocimiento y es más, tienen mucho más conocimiento en la práctica, ¿no? En su trabajo que el que tengo yo o podría tener para dar clases en un sexto grado, ¿sí? Entonces, me parece que ahí hay una serie de prejuicios, ¿no? Una serie de prejuicios no confesados, porque es muy difícil salir a decir, mira, lo que yo pienso en realidad es que los maestros no tienen los conocimientos y no tienen la formación para poder hacer esto. Cuando hubo una convocatoria para que se hicieran los libros de texto, donde participaron cientos de maestros, y me parece que esto es muy importante, el reconocimiento al maestro como productor de conocimiento práctico, como productor de una perspectiva, de un elemento fundamental. Esto es lo que sí está de base, ¿no? Esto sí está ahí adentro. Son pérdidas de ganancias muy importantes, son pérdidas de territorio de poder en el campo del conocimiento, son pérdidas en el terreno de quién construye el conocimiento, en la división social del conocimiento, ¿no? ¿Quiénes son los especialistas y quiénes no? ¿Quiénes pueden definir ciertas cosas y quiénes no? Esto también está en el interior de esta discusión. Muchas gracias, doctora Rosa María Torres. Pues se nos acabó el tiempo y es muy interesante lo que nos está comentando. Si usted no lo permite, la volveremos a buscar en los próximos días, porque esto, pues esperemos que no siga creciendo, pero desafortunadamente, como decía ahorita el periodista Ernesto Ledesma, pues son varios estados los que ya han prohibido. Está también Guanajuato, Jalisco y Chihuahua, y bueno, vamos a ver cuáles serán las repercusiones en otros ámbitos, y por eso, si nos lo permite, le estaremos dando lata. Doctora Rosa María Torres, rectora de la Universidad Autónoma Pedagógica Nacional y doctora en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Mi comentario ha sido precisamente... Gracias, un abrazo, hasta pronto. Pues bueno, sí que se ve que es un tema, Violeta, que está causando furor, incluso también aquí en la audiencia, pues inician hasta los que se dicen pedagogos, y esos pedagogos insultando y ofendiendo, pues hay de todo. Se ve que es un tema que necesariamente está despertando bastantes pasiones.